Capítulo 3. La travesía del Coraclo. Cuando a la mañana siguiente desperté, el sol estaba ya bastante alto, aunque la masa imponente del catalejo, que allí descendía casi a pico hasta el mar, lo ocultaba. Mis temores no se habían realizado y seguía dando tumbos a bordo del esquife por el extremo sudoeste de la isla del Tesoro. El pico de la Bolina y el monte de Mesana quedaban a mi derecha. Pelado y sombrío el monte, cortado por despeñaderos de 40 a 50 pies de altura y franqueado por gran cantidad de rocas desprendidas. Yo estaba a un cuarto de milla aproximadamente de tierra y mi primera intención fue desembarcar. Pero cuando vi la furia con que las olas iban a estrellarse en las grandes rocas, lanzando al aire con estruendo penachos de agua y espuma, cambié enseguida de propósito, pues comprendí que si me aventuraba más cerca, me estrellaría contra los peñascos o agotaría mis fuerzas al intentar en vano escalarlos. A este temor hay que añadir el que me produjo ver sobre las rocas planas o dejándose caer al mar con mucho ruido unos 50 monstruos viscosos como babosas de gran corpulencia. Luego supe que eran inofensivas vacas marinas, pero su aspecto y el inexpugnable cinturón de rocas me hicieron abandonar la idea de desembarcar en aquel abominable paraje, pues prefería morir de hambre antes que desafiar tales peligros. Pronto se me ofreció una solución. Al norte del pico de la Bolina, la costa se prolongaba largo trecho en línea recta, dejando, durante la marea baja, una espaciosa playa. Más al norte se adelantaba otro cabo, señalado en el mapa como Cabo de los Bosques, cubierto de altos pinos que llenaban hasta la misma orilla del mar. Recordando que Silver había dicho que la corriente se dirigía hacia el norte, a lo largo de la costa oeste, y observando que ya me hallaba bajo su influencia, preferí dejar atrás la punta de la Bolina y reservar mis energías para intentar un desembarco en el Cabo de los Bosques, lo que al parecer me sería más fácil. El oleaje era ancho y suave. El viento soplaba del sur con regularidad, o sea que me impulsaba en la misma dirección que la corriente. Las olas se elevaban y descendían sin romper, de otro modo yo hubiera perecido bastante tiempo antes. Pero en aquella calma, la ligereza y estabilidad del esquife eran extraordinarias. Desde el fondo del Coraclo, donde continuaba tendido, veía con frecuencia erguirse a uno y otro lado unas olas formidables, cuya potencia me hacía temer por mi vida. Pero el esquife daba un ligero salto, giraba un momento y descendía entre dos olas, ligero como una pluma. Ver la seguridad con que salvaba las grandes olas me animó un poco y me senté en el banco para ensayar mis cualidades de remero. Desgraciadamente, apenas lo intenté, comprendí que el menor movimiento producía violentas reacciones en la marcha y equilibrio del esquife, que, abandonando el suave vaivén a que ya me había acostumbrado, descendió en derechura por la vertiente de una ola, con tanta rapidez que contuve la respiración, asustado, hasta que hundió la proa en el lomo de la ola siguiente, levantando gran cantidad de espuma. Aterrorizado, adopté mi posición anterior y el Coraclo volvió a ser razonable, salvando nuevamente el oleaje con facilidad. Sin embargo, mi situación no era halagüeña ni mucho menos, pues si no podía moverme ni dirigir el esquife, ¿cómo conseguiría llegar a tierra?
A pesar de lo que me preocupaba y amedrentaba el peligro de no alcanzar nunca la costa, pude conservar la serenidad. Con mucho cuidado al moverme, achiqué el agua que había entrado en la embarcación con el sombrero y me atreví a mirar, incorporándome un poco por encima de la borda para observar cómo se las arreglaba el coraclo para deslizarse con tanta suavidad. Entonces vi que las olas, en vez de ser montañas de agua, como parecen cuando se las contempla desde la cubierta de un barco o desde la costa, parécense a una cadena de colinas con planicies y valles. Abandonado a sí mismo, el coraclo abríase camino, por decirlo así, siguiendo las partes bajas y evitando las vertientes y las espumeantes crestas. Bueno, pensé, esto demuestra que debo permanecer en la misma posición para no romper el equilibrio. Pero también es cierto que puedo pasar la pagaya por encima de la borda y remar de vez en cuando, en los momentos de calma, e intentar dirigirlo hacia tierra. Dicho y hecho, apoyé los codos en la borda y, en esta postura, extremadamente fatigosa, di 2 o 3 golpes de remo para orientar la proa del esquife hacia la costa. Trabajo que, como fácilmente puede comprenderse, era incómodo y lento. Sin embargo, pronto me di cuenta de que adelantaba y cuando estuve cerca del cabo de los bosques, aunque vi que lo pasaría de largo, había conseguido ganar algunos centenares de metros hacia el este. Desde el esquife podía ver los pinos, cuyas ramas, intensamente verdes, agitaba el viento y estaba seguro de que podría desembarcar en la siguiente punta de tierra. Verdaderamente ya era tiempo de hacerlo porque la sed empezaba a torturarme. Los rayos del sol, al reflejarse en las olas, me cegaban y la sal del agua, que constantemente caía y secábase sobre mí, me quemaba los labios y resecaba mi garganta, contribuyendo a aumentar el doloroso martilleo que atormentaba mis sienes. La proximidad de los árboles me hacía desear con verdadero frenesí el goce de su fresca sombra, pero la corriente me llevó pronto más allá del promontorio y vi algo que cambió radicalmente la naturaleza de mis pensamientos. Delante de mí, y a menos de media milla de distancia, la Española navegaba con las velas desplegadas. Inmediatamente comprendí que iba a caer prisionero de los piratas, pero tanto me atormentaba la sed que no sabía si alegrarme o entristecerme de que me tomaran. Mucho antes de que llegara a una conclusión respecto a lo que me convenía más, se apoderó de mi espíritu una gran sorpresa y no pude más que asombrarme de lo que estaba viendo. La Española tenía desplegados sus foques y la vela mayor. Las lonas brillaban al sol, tensas e inmaculadas como si fueran de plata o de nieve, y las tres estaban henchidas. La fragata dirigíase hacia el noroeste y me pareció que los que iban a bordo se proponían dar la vuelta a la isla para regresar al fondeadero. Luego empezó a virar hacia el oeste y pensé que me habían visto y procuraban darme caza, pero quedó contra el viento y sus velas colgaron flácidas y aleteantes. Torpes, exclamé pensando en lo que les habría dicho Smollett. Seguramente deben estar aún borrachos como cubas. La fragata viró muy despacio, volvieron a hincharse sus vidas y se alejó navegando con rapidez durante 1 o 2 minutos para detenerse de nuevo sin viento. Esto sucedió 2 o 3 veces. La Española navegó en todas direcciones para detenerse cada vez con las velas colgando. Era evidente que nadie llevaba el timón ni dirigía la maniobra, pero, en ese caso, ¿qué se había hecho de los piratas que la custodiaban?
Supuse que estarían durmiendo su formidable borrachera o habrían desertado para reunirse en tierra con los demás, y se me ocurrió subir a bordo para intentar dirigirla hasta donde pudieran hacerse con ella mis amigos. La corriente empujaba hacia el sur y con la misma facilidad a la fragata y al coráclo. Pero la marcha de la Española era intermitente y tan largas sus paradas que avanzaba muy poco. Así era indudable que si consiguiera sentarme y remar, habría de darle alcance pronto. Me tentaba lo aventurado del plan que me proponía realizar, y el recuerdo del barril lleno de agua que estaba siempre en cubierta redoblaba la energía de mi propósito. Me incorporé inmediatamente y apenas lo hice, quedé calado por la espuma que levantó el brusco salto del coráclo. Pero esta vez me mantuve con firmeza y empecé a remar prudentemente en pos de la Española. Al momento embarqué tanta agua que hube de detenerme para achicarla con el sombrero, mientras el corazón me palpitaba en el pecho como un pájaro asustado. Poco a poco fui adaptándome a la maniobra de remos que exigía el esquife y seguí acercándome rápidamente al barco, sin otros contratiempos que algunos maretazos a proa de remojones de espuma. Veía brillar la barra del gobernale, que estaba abandonada. En la cubierta no había nadie y, creyendo que si el barco no estaba abandonado, sus guardianes estaban durmiendo la borrachera, pensé en cerrarles durante su sueño y dirigir el barco hasta donde me pareciese conveniente. Entretanto, la fragata había hecho lo que menos me convenía, encalmarse. Marchaba hacia el sur, dando bandazos continuamente, y cada vez que perdía viento, sus velas aleteaban ruidosamente, hasta que las ráfagas volvían a empujarla. Eso era lo peor que podía ocurrirme, porque, abandonada a sí misma, con las velas que retumbaban como cañones y las poleas rodando y chocando en el puente, el barco seguía alejándose de mí, arrastrado por la corriente. Por fin la suerte quiso favorecerme. Empezó a amainar la brisa hasta el extremo de que, durante un corto espacio de tiempo, la calma fue absoluta y entonces la Española, sometida tan solo al efecto de la corriente, giró muy despacio hasta quedar de popa frente a mí. La lucerna de la cámara estaba abierta de par en par y la lámpara encendida aún. La vela mayor colgaba como una ala rota. Como la distancia que me separaba de la fragata había aumentado en poco tiempo, hube de hacer grandes esfuerzos para recuperar lo perdido, y cuando solo me faltaban unos 100 metros para llegar a ella, sopló una ráfaga que hinchó todas sus velas, y el barco avanzó, entre espumas, con la ligereza y suavidad de una golondrina. Sin embargo, mi desesperación fue seguida por la incontenible alegría que sentí al ver que la Española deteníase otra vez y giraba lentamente hasta que su proa quedó orientada hacia mí. El viento la empujó de nuevo y ansiosamente estuve observando que el barco venía con rapidez a mi encuentro. El afilado tajamar de la Española hacía hervir las olas a corta distancia de mi frágil coráclo, y entonces me pareció la fragata mucho más alta y esbelta, aumentadas sus proporciones por la perspectiva que mi punto de vista me ofrecía. Para salvarme hube de adoptar sin pérdida de tiempo una decisión. En el momento en que el coráclo salvaba la cresta de una ola, la fragata salvaba la siguiente y el bopré pasó por encima de mi cabeza. Me puse en pie
y di un salto con tal energía que el coraclo se hundió. Me tomé con una mano al botalón de foque y afirmé un pie entre el estey y la brasa. Mientras me hallaba así, sosteniéndome jadeante en una incómoda postura, un golpe sordo me advirtió que la fragata acababa de chocar con el coraclo y que habría de permanecer en la Española sin retirada posible.